nos encontramos nuevamente en la segunda parte de nuestra entrevista con Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que las mujeres han vuelto al hogar, quienes habían conseguido trabajar fuera del hogar, pero ahora volvieron a sus casas y a tener esa doble o triple tarea que le llamamos, que tiene que ver con las tareas domésticas, de cuidado y que llevan adelante las mujeres. ¿Cuál es esta brecha laboral que hoy se pone de manifiesto, ¿no? El mundo de lo privado ya tenía una brecha, porque somos las mujeres quienes lideramos eso, la segmentación sexual nos ubicó con una prioridad en este espacio, y cuando empezó la pandemia, los datos ya decían, en relación con el uso del tiempo, más o menos una participación de las mujeres de entre 37 y 42 horas, imagínate, casi una jornada laboral, y eso es lo que le has llamado bien, Elena, una segunda jornada laboral, y los hombres tenían una participación de un 15 a un 20% en este espacio. Entonces esta es la brecha con la que llegamos y se profundiza cuando nos devuelven a la casa a todas, pero además nos devuelven y excluyen o sacan del mundo de lo público elementos tan estratégicos como la educación. En este contexto, entonces las mujeres, reforzando toda la lógica de la cantidad de cosas que tenemos que hacer adicionalmente, también tenemos que hacer teletrabajo. Y entonces, bueno, muy importante la llamada de atención para entender lo que son los mecanismos de flexibilidad, para que el cuidado sea contemplado y podamos manejar los tiempos y además buscar las acciones estratégicas para lograr la corresponsabilidad del cuidado. Y en la corresponsabilidad del cuidado estamos llamando a varios actores, pero el principal son los hombres, que tienen una responsabilidad importantísima frente al cuidado. Otro elemento muy importante que hemos venido señalando en relación con el trabajo es que una vez que llegamos a la nueva normalidad, que no sabemos cuándo va a ser, lo cierto el caso es que vamos a encontrar una economía con una necesidad profunda de ser reactivada. Y esto significa que requieren el talento humano de la mitad de la población para reactivar la economía. Y esto significa también que requerimos de acciones afirmativas para poder salir a trabajar en el mundo de lo público. Y aquí entonces también estamos llamando a que hagan una mirada de cómo vamos a atender los cuidados. Y por eso en la OEA, en la Comisión Interamericana de Mujeres, hemos venido insistiendo que hay que hacer una declaratoria de crisis de los cuidados para poder hacer y generar medidas estratégicas que permitan que la mitad de la población en los tiempos de normalidad también pueda salir a trabajar al mundo de lo público, que pueda atenderlo en las condiciones de igualdad que pueden los hombres atender, que los hombres hagan una mirada también estratégica de sus responsabilidades en este espacio para poder atender y reconocer todo lo que está sucediendo. Hemos venido también señalando que las mujeres que tienen y que están involucradas en procesos de emprendedurismo, por ejemplo, van a requerir de acciones afirmativas financieras, mientras el mundo de los financieros siga mirando la inversión para poder hacer procesos de emprendedurismo desde una perspectiva del riesgo, donde el aval está colocado en la tenencia de medios de producción o de la tenencia de la tierra, y las mujeres no somos las que tenemos la tenencia de la tierra. Hay que entonces hacer una mirada mucho más sensible por parte del sector financiero. Así es que estos son algunos de los elementos que hemos venido señalando, y la otra es reforzar todo el mundo estatal en relación con la responsabilidad de las redes de cuidado que hay que hacer, sobre todo cuando el sector educativo no va a estar funcionando en plenitud, y entonces requerimos saber cuáles son las redes de cuidado que se van a generar, y muchas tienen que estar alrededor de ampliación de cobertura, de ampliación de
de la cantidad de personas que van a recibir y este tipo de cosas para volver a tener a las mujeres en el mundo de lo público. También, no solamente porque el mundo lo ocupa, sino porque es el mecanismo de la autonomía e independencia económica de las mujeres. Es muy importante lo que decís y como para llevar adelante algunas conclusiones de lo que has dicho. Es cierto que hay muchos hombres que en este contexto de aislamiento han dicho qué difícil es trabajar desde casa, todo esto había que hacer, ¿no? Parecería que se están dando cuenta ahora de todas estas tareas de cuidado y tareas domésticas que históricamente veníamos llevando adelante las mujeres. Así que para rescato esto que decís, ¿no? Para no volver atrás en esas conquistas sobre el espacio público o sobre el trabajo público, ¿no? Que las mujeres donde habíamos logrado incorporarnos. ¿Algunas palabras de cierre sobre este tema? La gran conclusión es hacer todo lo posible para que lo que habíamos logrado como mujeres, lo que habíamos logrado como sociedad en términos de avanzar hacia la igualdad, no sufra un retroceso en esta pandemia. No se mire distinto. Bien decías, Elena, que hay una visibilización diferente de ese rol que hemos venido haciendo en el mundo de lo privado, que más gente puede verlo porque era mucho más invisible antes. Sin embargo, eso no ha significado una transformación de los roles, del Estado, de las políticas públicas, y hacia eso tenemos que migrar. Entonces es como, si yo miro algo, ser consecuente con esto y hacer un cambio, y eso es un cambio cultural. Los hombres tienen que aprender a manejar distinto su forma de involucrarse en el espacio privado, y bien decías que tiene que haber una corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad es de todos los miembros de la familia, de cada uno de la familia. Y termino con lo que señalaste del autocuidado, porque el autocuidado es muy importante también en las personas que hacen el cuidado. Porque quienes hemos sido tradicionalmente cuidadoras, hemos dedicado la vida a eso, la inversión de tiempo es enorme y a veces postergamos nuestras propias necesidades, y entonces hay que volverlas a poner en la agenda personal, porque ese reconocimiento de cómo cuidarnos para poder cuidar es un elemento y un punto de inflexión en esto. Y termino señalando que el mandato de quédate en casa, que es lo propio del confinamiento, no se extienda a la nueva normalidad, porque si no perderá el mundo la mitad de la población trabajando estratégicamente también en el espacio privado y en el espacio público remuneradamente, que es una aspiración de las mujeres y un legítimo derecho. Muchas gracias por esas últimas palabras, porque creo que son las más importantes y las más valiosas y lo que nos va a dejar como enseñanza esta pandemia. Así que te agradezco muchísimo por este espacio y ojalá volvamos a encontrarnos pronto. Gracias, Elena, y un abrazo por este medio, que es el único que se puede hacer en estos tiempos. A todas las personas, cuídense y cuidemos también los derechos de las mujeres para que no tengamos retrocesos. Un abrazo.